Manuel Rodríguez y pues estamos acá con mi compañero Diego Alexander Rivera que vamos a presentar eh, más o menos lo que hemos investigado sobre los morfemas. Hola Diego, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola José Noel, mucho gusto. Así como decía ya mi compañero, mi nombre es Diego Alexander Rivera. Juntos trabajamos en este proyecto final en la materia de gramática. Hablaremos acerca y vamos a desarrollar también un poco acerca de los morfemas y vamos a explicar algunos ejemplos que conlleva este tema. Ok, bueno, más o menos ahí sobre lo que hemos investigado, vamos a hablar sobre qué es la morfología. La morfología es la parte de la lingüística que estudia las palabras entre su estructura interna, sus variables, sus procesos y formación. Las palabras están formadas por pequeñas unidades llamadas morfemas, que son pequeñas unidades en las que se puede descomponer una palabra y existen varios tipos. Dice que la raíz o lexema es la parte variable que aporta el significado principal de la palabra y de ella se puede derivar una familia de palabras. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre raíz o lexema. Eh, Estamos hablando de la palabra flor y de la palabra flor podemos hacer los derivados de florero, flores y floral. Y ponemos en rojo la palabra raíz, que es flor. También tenemos el ejemplo de sol, que podemos hacer la palabra soleado, solar y soltero, que también estamos resaltando en rojo la palabra raíz, que es sol, y el lexema que es ero, ar y tero, ¿verdad? Como último ejemplo, tenemos la palabra mar, que podemos hacer los diferentes ejemplos de marear, marinero y submarino. Y la palabra raíz es mar, que la tenemos en las primeras dos tachadas como rojo y en la última, pues por situaciones que la aplicación no me permitió dejarla en rojo, pues, pero acá más o menos doy una explicación que también es mar, ¿verdad? Pasamos al siguiente presentación y dice que los afijos son la parte variable dentro de la estructura de la palabra. Y dice que son las unidades que colocamos a la raíz o lexema para formar nuevas palabras dependiendo de su ubicación y se dividen en prefijos. Dice que los prefijos son los morfemas que se colocan antes de la raíz o lexema y añaden o alteran su significado, añadiendo información nueva como un grado, negación o cantidad. Tenemos acá algunos ejemplos sobre los prefijos, sufijos e interfijos. Y podemos decir que los prefijos se añaden delante de la raíz. Quiere decir que acá tenemos cuatro ejemplos de los prefijos que dice rehacer, predecir y subterráneo y deshacer. Que digamos que acá los prefijos son re, perdón, acá pre, que también no lo pude detallar, digamos, solo en rojo porque me cambiaba la palabra, sub y des. Y también podemos decir ahí que los prefijos son morfemas derivativos de prefijo, ¿verdad? También tenemos allí los sufijos que pusimos como ejemplo a perrito, ratón y panadero. Hablamos acá que el sufijo es ito, on y ero. También podemos decir que los sufijos se añaden detrás de la raíz. Por ejemplo, en perrito, el morfema derivativo, digamos, es un sufijo. También tenemos el otro ejemplo que es interfijo. Formamos la palabra panecillo, soltero, florecita.
que el interfijo es el que está en medio de la palabra. Estamos hablando de la EC, hablamos acá de la E en soltero y en florecita la EC también. Y podemos decir de los interfijos que son los que se añaden en medio de la palabra y que sirven para unir prefijos con la raíz o la raíz con prefijos. También podemos decir de los interfijos que son los que no tienen significado por sí mismos. Ahora les voy a hablar sobre los prefijos flexivos, añadiendo números, géneros, tipos y personas. Como ejemplos poníamos ahí la palabra simpático, que pues acá se me puso doblemente la O, pero que aquí resalto como prefijo del flexivo la O, ¿verdad? Y decimos que es un masculino singular. En simpática también resaltamos la A, que es el flexivo, y decimos que es el femenino singular. También hablamos que el simpáticos, digamos, es el masculino plural y el flexivo es la O y la S. También tenemos a simpáticas en femenino plural, que es el flexivo, la A y la S. Si decimos que es un verbo, además, si es un verbo, además indican personas, tiempo y modo. Por ejemplo, la palabra aman es la tercera persona del plural, presente y también modo indicativo. También la palabra plural la podemos nombrar como desinencia. Bueno, acá más o menos dejo yo una explicación sobre el tema de los morfemas y lexemas, de los morfemas derivativos y pues es por mi parte esta es mi presentación y pues lo dejo ahí con mi compañero Diego. Adelante, Diego. De acuerdo, muchísimas gracias, Noel, por tu participación y explicación acerca de esto, de este tema. Ahora yo les hablaré un poco acerca del género en cuanto a los morfemas. Solamente pedir al compañero que me permita compartir pantalla para yo desarrollar mi parte. Muchísimas gracias, Noel. Muy bien, voy a compartir pantalla ahora mismo. ¿Me confirma ahí, compañero, si es visible? Sí, es visible, compañero. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, yo les hablaré un poco acerca del género, ¿sí? Y parte de la teoría dice es una estrategia gramatical propia del sustantivo y también de los pronombres, adjetivos y determinados. Todo sustantivo que parezca en un enunciado español se podrá adscribir a saber como masculino y femenino. Como se puede observar en la primera definición, el género se encuentra relacionado con algunas de las categorías gramaticales que se encuentran en concordancia con otras palabras que tienen la tendencia de acompañar y modificar en cada una de las categorías mencionadas. El género gramatical, también denominado género lingüístico, hace referencia a los sistemas gramaticales que utilizan el género para describir ciertos sustantivos, aunque pueden ser un concepto difícil de entender para los hablantes nativos y monolingües de inglés. Es mucho más común de lo que podrías pensar. Aproximadamente la mitad de todas las lenguas habladas en la actualidad tienen algún tipo de sistema de género lingüístico formal. Partiendo de las ideas planteadas por el autor, se concluye que el género gramatical representa una manera habitual que permite la organización de las ideas y sobre todo enfatiza que los géneros tradicionalmente en el idioma español, los cuales se encuentran relacionados directamente con el sustantivo. Los géneros gramaticales sirven para indicar si un sustantivo es masculino, femenino o neutro. En gramática, el género es uno de los llamados
accidentes gramaticales. El otro es el número singular y plural, los cuales expresan una característica del género, del sujeto, perdón. En este caso, su género es masculino o femenino. Aquí pues tengo algunos ejemplos, ¿verdad? De los tipos y el género que podemos encontrar. Encontramos el masculino, que se relaciona con la mayoría de las especies y específicamente a los varones. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esta categoría. También tenemos la categoría femenino, que ya sería el género femenino se utiliza para referirnos a las hembras, a las mujeres. Los epicenos se refiere exclusivamente a los nombres de animales sin considerar si son machos o hembras. También tenemos los genéricos, utilizados para referirse a las agrupaciones de especies que poseen alguna característica común. Los ambiguos, que serían estos, son todos aquellos que se refieren a un mismo ser, sea masculino o sea femenino. Y también tenemos los comunes, que se enfocan específicamente en los nombres de las personas que poseen una misma determinación, una sola determinación. Y dentro de todas estas categorías encontramos el neutro. Este tipo de género mantiene vivas algunas palabras que se usan con alguna frecuencia. Por ejemplo, eso, ello, lo, etcétera. Entonces, para detallar un poquito acerca del tema, voy a dar algunos ejemplos. Aquí, en la primera, que sería palabras masculinas, encontramos, por ejemplo, hombre, podría ser el perro. También, por ejemplo, el sol. Si se fijan, son palabras que utilizamos frecuentemente durante nuestro día, ¿verdad? El árbol es otro ejemplo de palabras masculinas. Y, por ejemplo, también podría ser el coche, ¿sí? O el carro. También podemos poner el carro. Si se fijan, esto sí o sí siempre va a ser masculino, ¿verdad? No podemos decir la sola, refiriéndonos al sol. El, el árbol, pues no podemos decir el árbol. Y el carro, pues no podemos decir el carra, ¿verdad? O la carra. Entonces, sí o sí, este mantiene siempre su estilo masculino, ¿verdad? También podría ser alto, ¿sí? Ya son adjetivos, sustantivos del género masculino. Blanco también podría ser un sustantivo masculino, nuevo o inteligente, ¿verdad? Estos ejemplos pues nos ayuda a entender un poco más acerca de las palabras masculinas. En cuanto a las palabras femeninas, podríamos agregar, por ejemplo, decir la mujer, que sería el principal. Podríamos decir la gata, si esos son sustantivos femeninos. Podemos decir la mesa, no vamos a decir la mesa, ¿verdad? Refiriéndonos a la mesa, ¿verdad? Así como el sol es masculino, tenemos la luna refiriéndose al género femenino, ¿sí? Podemos decir la idea, cuando alguien pues tiene una opinión y propone alguna idea, no existe la palabra ideo, ¿verdad? Si se refiere al género eh, masculino. Entonces sí o sí siempre va a respetaría a esto, ¿verdad? Y podremos también mencionar algunos sustantivos femeninos, por ejemplo, alta, que sería ahí blanca, eh, rápida y uno más bonita, ¿vale? Estos son sustantivos femeninos, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a poder identificar este género. Eh, Otro género que nos podría ayudar bastante es el epicenos, el que hablábamos hace ratito, el que está en esta imagen. Los epicenos se refieren exclusivamente a los nombres de animales sin considerar si son machos o hembras. Por ejemplo, eh, las hormigas, ¿sí? No existen los hormigos, ¿sí? Entonces,
esa palabra pues se refiere tanto a hembras como a macho, sin alterar nada, ¿verdad? Entonces, esa nos ayuda bastante a poder determinar eso, ¿verdad? Por ejemplo, también podemos decir el tigre, el elefante, aunque algunas personas suelen decir elefanta, ¿va? Pero generalmente solo es el elefante, ¿sí? Sobre las palabras, pues los sustantivos epicenos son aquellos que tienen una única forma gramatical, ya sea masculina o femenina. Para referirse tanto a seres vivos, machos como hembras, el género del sustantivo no varía. Y para especificar el sexo del referente se debe recurrir al artículo de los adjetivos concordantes, ¿sí? Como decíamos, el ejemplo de las hormigas, ¿verdad? También podríamos decir un ejemplo, la víctima era una mujer. Lo mismo podemos decir, la víctima, la víctima era un hombre. Aquí la palabra víctima se refiere tanto para hombres o para mujeres, ¿sí? No cambia nada. Entonces solamente es el contexto de la oración. Esto sería en cuanto a las palabras y el género epicenos. También podríamos hablar un poco acerca de los géneros, de las palabras genéricas. Dice que son los sustantivos genéricos, son aquellos que aunque tienen un género gramatical fijo, o sea, masculino o femenino, pueden referirse a individuos de ambos sexos, de una especie, profesión, grupo o categoría. El género gramatical de las palabras no indica necesariamente el sexo del referente de un contexto específico, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner este ejemplo. La persona que llamó era muy amable. Aquí podría ser tanto un hombre como una mujer al utilizar este ejemplo, ¿sí? Ya que eh, no especifica si es hombre o mujer. O por ejemplo, la persona que tuvo un accidente fue llevada al hospital, ¿sí? Este es otro ejemplo que podemos tomar, ya que en la oración no especifica el sexo de la persona. O sea, no podemos identificar solo con el ejemplo si se refería a un hombre o a una mujer. Así que esto es en cuanto a los, al género genérico de las oraciones. Eh, por ejemplo, ahora unos ejemplos de las palabras comunes. Palabras comunes son aquellos sustantivos o nombres, por ejemplo, personas. Personas podría ser un hombre, podría ser mujer, podría ser niño, podría ser gente, familia, vecino, podría ser un profesor o un doctor. Eso se refiere a que las palabras comunes, pero personas, cuando mencionamos personas, podría incluir todo este vasto grupo, ya sea familia, mujer, niño y todo eso. Por ejemplo, eh, podríamos decir también de la palabra común lugares. Podría ser una casa, podría ser una calle, podría ser una ciudad, podría ser un país, ¿sí? Todo esto, pues,
podemos tomar como base la palabra lugares, que podría también significar todas estas palabras. Podría ser un lugar de la calle, un lugar de la casa, un lugar de la ciudad, un lugar del país. Un ejemplo más que podríamos aplicar para este género, podríamos decir ya sea cosas, se podría decir como por ejemplo agua, comida, algún libro. También otro que podríamos utilizar que es bastante común es cuestión al tiempo. ¿Sí? Cuando nos referimos al tiempo, podría ser el día, la noche, el lunes, podría ser un mes, podría ser año. Y todo esto, pues todo esto arranca de la palabra común tiempo. Igual que cosas, podría ser agua, comida, libro, computadora, teléfono y así extendernos. Entonces, este género nos ayuda a poder determinar aquellos palabras comunes que usamos al día a día que podrían eh, significar muchas más, ¿sí? También tenemos, también tenemos las palabras neutras. Las neutras, eh, por ejemplo, las palabras neutras se refieren a conceptos abstractos o inaminados y no tienen una marca de género gramatical fuerte o alternativa genérica clara. Por ejemplo, podríamos decir el agua no tiene otra variante, es el agua y no se puede cambiar. No podemos decir el agua, porque no existe. Entonces, esta es una palabra neutral. Otra que podríamos utilizar es el mar. No existe el humor. Sí o sí, siempre va a ser el mar. En este caso, pues no se toman en cuenta como palabras femeninas, ambas, pues porque no se puede cambiar su manera de pronunciación. Tenemos también, por ejemplo, el aire, ¿sí? Refiriéndose pues al aire que todos respiramos. No podemos crear una inclusión en estas palabras, no podemos decir el aire, ¿sí? Refiriéndonos al género masculino. Simplemente siempre va a ser el aire, en todo caso. Por ejemplo, la comida o un ingrediente bien famoso que es la sal, simplemente es la sal y no se puede cambiar. Otra palabra, color, no, o sea, sí existe como el plural, colores, pero no existe colar, ¿sí? Refiriéndose a los colores, ¿verdad? Como el rojo, azul, eso siempre va a ser así. Otra palabra, eh, neutral, que solemos utilizar bastante en nuestro día a día, es números. Pues no existen números, ¿verdad? Que nos podría referir al género femenino. Y así hay muchas más palabras como el problema, la crisis, el clima, la información, palabras que nos ayudan bastante a poder determinar qué son del género eh, neutral. Y un poquito más de teoría en cuanto a lo que hemos estado hablando, en lo que se refiere a esta temática se deduce lo siguiente. El género gramatical se caracteriza por clasificar algunas de las diferentes categorías gramaticales según su forma y significado. El género forma parte esencial de la lingüística a través de las diferentes normas que aportan y fortalecen en todos los aspectos y a la vez entran en correspondencia con las categorías gramaticales. Es importante señalar que en español determina únicamente dos géneros gramaticales, de lo que hemos estado hablando, el género masculino y el género femenino, que se manifiestan a través de las palabras. Entonces, como hemos estado aprendiendo durante este tiempo, durante la, la exposición, pues el género gramatical nos ayuda a poder determinar de qué género es, ¿sí? Aunque recordando que también existe el género neutral para algunas palabras, pero mayormente y dentro de la lengua española solo se pueden determinar
únicamente dos géneros, que es el masculino y femenino. Solamente con estos dos se pueden determinar de qué género son las palabras al momento de, de decirlas, ¿verdad? Y podernos expresar de una manera mejor. Eh, Esto ha sido de mi parte, la parte del género gramatical en cuanto a la primera unidad de los morfemas. Ok, Diego, excelente, muy amplia explicación. Y pues creo que acá damos la finalización hablando sobre la morfología y los diferentes temas. Entonces, de mi parte ha sido un placer trabajar contigo, Diego. Espero más adelante podamos trabajar y pues y te digo hasta luego. Buen día. Ok, perfecto. Gracias, Noel, también por tu parte y los ejemplos que consideraste a tomar bien para esta exposición. Esperamos que hayamos cumplido con todos los puntos necesarios para esta exposición. Igual, ¿verdad? Estamos siempre a la orden. Gracias, licenciada, también por cada una de las clases que ha desarrollado con nosotros. El aprendizaje, pues, es muchísimo. Y eso ha sido todo de parte de nosotros. Noel y Diego, pues, les agradece por todo. Y aquí finalizamos nuestra exposición. Feliz día. Gracias, buen día.